En esta segunda parte nos vamos a referir a los principios de ecodoppler. Esta es la foto de la casa de Christian Doppler y el museo Doppler, a quien le debemos los principios físicos básicos para la obtención de la imagen en Doppler color. El 25 de mayo de 1842, en la Real Sociedad Bohemia de las Ciencias, Doppler dio una conferencia sobre la luz cromática de las estrellas dobles y algunas otras estrellas del firmamento, donde esbozó algunos conceptos. Primero, la teoría de la longitud de onda, diciendo que el color de la luz depende de su longitud de onda, lo cual es indudablemente cierto. Dice también y postula que su frecuencia aumenta a medida que el observador se acerca a la fuente y disminuye cuando se aleja. Y de eso concluye que las estrellas de color azul se desplazan forzosamente en dirección al observador, mientras que la de color rojo lo hacían en dirección contraria, algo que es parcialmente cierto porque hoy sabemos que las estrellas de color azul son estrellas jóvenes, nuestro Sol más amarillento es estrella de edad mediana, mientras que las enanas rojas son estrellas viejas que después terminan siendo un agujero negro. Aparece entonces Christophorus Buijbalot, un holandés, que dijo que los principios de Doppler se aplicaban mejor al sonido y hizo el famoso experimento del tren. Puso un tren con músicos arriba que tocaban una misma nota, que iban 1 kilómetro para un lado, 1 kilómetro para el otro, y en el camino puso observadores que tenían oído absoluto, dado que como no había aparatos para medir la nota que estaban tocando, lo que se hacía era que los señores estos con oído absoluto anotaran la nota que percibían. Y vio a lo largo del recorrido del tren que los distintos observadores percibían distinta la nota. Esto lo vemos en la práctica todos los días si nos paramos en una esquina y vemos pasar una ambulancia. Vemos que el sonido es más agudo, se pone más agudo, y luego que supera al observador, el sonido se va haciendo más grave. Como es obvio, el señor que va arriba de la ambulancia percibe siempre el mismo sonido. Entonces, ¿cómo se explicaría esto que acabamos de ver en este gráfico? Vamos a suponer que el señor que va arriba del auto está tocando un sonido, él lo percibe siempre igual, mientras que los observadores hacia el cual el auto se acerca, ocurre que la onda de sonido, por un tema que es energía mecánica, se arruga. Al arrugarse, achica su longitud de onda, al achicar su longitud de onda aumenta su frecuencia, por lo tanto se pone más agudo. Lo contrario ocurre con los señores que están detrás. El efecto arrastre del auto, también energía mecánica, hace que la onda se estire. Al estirarse, aumenta la longitud de onda. Al aumentar la longitud de onda, disminuye su frecuencia. El sonido es más grave. Quiere decir que este efecto Doppler, que se explica por la ecuación de Doppler, hay un evidente cambio de frecuencia del sonido de un objeto en movimiento. Y le explicó con esta ecuación. Dijo que la diferencia de frecuencia entre la transmitida y la recibida dependía, primero, de 2 veces la frecuencia transmitida por la velocidad del ángulo del objeto en movimiento, por el coseno del ángulo con que incidimos con el sonido a ese objeto y sobre la velocidad del sonido. Lo importante de esta
ecuación es que si somos capaces de medir esa variación de frecuencia, como conocemos la frecuencia transmitida, el ángulo y la velocidad del sonido, podemos de esa variación de frecuencia calcular la velocidad del objeto en movimiento gracias al cambio Doppler que nosotros registramos. Y dicho sea de paso, acá viene la respuesta a lo que planteamos en la primera clase. Los vasos se ven negros no porque tengan líquido, sino que cuando el sonido golpea los glóbulos rojos, por un lado parte se dispersa por los tejidos vecinos, mientras que por otro lado el sonido que me vuelve con otra frecuencia. Si yo no soy capaz de leer esa variación de frecuencia, me va a dar una señal negativa, porque no va a ser leída por el traductor. De hecho, los equipos incorporan esa posibilidad de medir esta variación de frecuencia y ahí aparece la aplicación del eco Doppler en medicina. Es decir, gracias al efecto Doppler, yo puedo primero medir si el objeto se aproxima o se aleja de acuerdo a qué tipo de variación de frecuencia tiene, en más o en menos. Y puedo medir, gracias a la fórmula Doppler, la velocidad del objeto en movimiento, si soy capaz, obviamente, de medir esa variación de frecuencia entre la recibida y la transmitida. Esta es la manera con que nos miden la velocidad en la ruta, es evidente, ¿no? Pero bueno, nuestra aplicación, mucho más importante, es que medimos la velocidad de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son incididos por el ultrasonido. Cuando yo mostré esa vena dilatada con éstasis y que el flujo era muy lento y se empezaban a ver los glóbulos rojos, es porque ya la frecuencia con que me devolvían el sonido al traductor era la misma porque estaban quietos los glóbulos rojos. Éstasis es igual a que estén quietos o que circulen muy lentamente. Entonces, nosotros vamos a medir la velocidad de circulación de los glóbulos rojos, por lo tanto estamos midiendo la velocidad de flujo, con lo cual ustedes imaginarán las aplicaciones del método. ¿Y cómo se hace? Bueno, el mismo traductor, los traductores hoy en día y los software de computación muy rápidos, nos permiten medir sobre la imagen que genera el mismo traductor. Tenemos la imagen del vaso, ponemos un cursor sobre el lugar que queremos medir y el equipo nos va a dar la medición. Acá vemos el ejemplo, vemos en el eje de las X el tiempo, en el eje de las Y velocidad positiva, este es el 0, por debajo velocidad negativa, es decir, se acerca o se aleja del transductor. Cuando es positivo se acerca, cuando es negativo se aleja. Dirección. Y no solo me permite verlo y medir la velocidad, acá tenemos velocidad sistólica, velocidad diastólica. Sistólica, diastólica. Lo vamos a ver en movimiento. Fíjense ustedes. Esto es lo que llamamos Doppler de onda pulsada. Sobre este gráfico me está representando velocidad máxima o sistólica, velocidad mínima o diastólica en función del tiempo. Ahí vemos cada etapa del ciclo cardíaco. No fue suficiente. Lo siguiente fue que apareció la posibilidad de poner una escala color a eso y sobreimponer la imagen color sobre la imagen blanco y negro que nosotros veíamos en los estudios de ecografía, donde el vaso aparecía negro. Acá el vaso se va a pintar de un color que depende, bueno, por convención, obviamente la escala se puede cambiar, pero por convención, lo que se acerca al operador o al traductor, perdón, está representado en color rojo y lo que se aleja está representado en color azul, es decir, sería el positivo y negativo de la onda que vimos hace un rato. Este sería el 0, que es la línea de base. Vemos que los colores cambian de naranja a amarillo en la escala del rojo, son mayores velocidades, en la escala del rojo, y cuando vamos hacia el verde es mayor velocidad en la escala del azul. Son escalas que se pueden cambiar, que se pueden editar. Yo siempre cuento en chiste para que se comprenda esto, que es cierto, había un equipo en el Hospital San Martín al cual yo le cambiaba la escala, y un día le ponía violeta y amarillo, negro y blanco, bueno, se podía hacer lo que uno quería, la escala la editaba como uno quería. Pero por convención y por orden utilizamos estas dos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una exploración de vasos de cuello. Primero en el corte transversal, que estamos viendo acá.
Ahí lo tenemos. Vamos a ver la exploración y el resultado. Este va a ser el corte transversal, siempre pensando que esto es superficie y esto es profundidad. Miramos al paciente de abajo, esto es derecha y esto es izquierda. Entonces, el operador va moviendo el traductor lentamente hacia arriba para explorar toda la carótida común y llegar hasta la bifurcación carotídea. Podemos ver la carótida extracraneal hasta donde nos permite el ángulo de la mandíbula y el cuello del paciente. La longitud del cuello es importante para la cantidad de carótida que podemos valorar. A veces nos cuesta ver la bifurcación. El resultado, si ustedes ven, van a ver un vaso que no colapsa, que es la carótida primitiva, y la yugular interna. Van a ver ahora que el operador va subiendo y a medida que sube, fíjense, se va a separar. Donde se separa, estamos ante la bifurcación carotidia, con la carótida interna por fuera y la externa por dentro en la mayoría de los casos. Después se invierten más arriba. Y en algunos pacientes hay algunas variantes anatómicas donde la externa es directamente externa y la interna es directamente interna. Pero la posición más frecuente es la que estamos mostrando acá. Recuerden la relación que tiene la carótida primitiva con el lóbulo izquierdo de la tiroides, en este caso porque es la carótida izquierda. Ahí vemos de nuevo. Vemos la bifurcación interna-externa. Ahí se separó. Este es el lugar con asiento más frecuente de patología. Hasta acá vemos solo la imagen en tiempo real, la imagen bidimensional. No pusimos el Doppler, no pusimos el Doppler color. Cuando pongamos el gate o la caja color, ahí se va a medir la variación de frecuencia y lo va a representar con una escala color. Ahora vamos a ver primero un corte longitudinal de la carótida común. Cuando lo ponemos longitudinal, el corte es longitudinal. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora lo que estamos viendo es un corte longitudinal de la carótida. El resultado lo vemos al lado, también el vaso en color negro, sin mucho aumento, podemos aumentarlo mucho con el zoom. Esta es la pared anterior, la pared posterior. Fíjense, bueno, acá hay un ganglio, esto lo dejamos de lado, no importa. Pero fíjense que se sigue viendo de color negro. ¿Por qué se ve de color negro? Porque hasta ahora no hemos medido la variación Doppler. Cuando pongamos la caja color, eso se hace apretando un botón, se activa el Doppler color, ahí vamos a ver cómo se rellena el vaso que tiene, o la estructura que tiene flujo. Y acá lo vamos a ver, el mismo vaso, primero visto en Doppler color, en corte longitudinal, superficie, profundidad, cabeza del paciente, pie del paciente, siempre la misma convención en todos los lugares donde lo vemos, y cuando es transversal lo vemos desde abajo al paciente. Vamos a ver el video del Doppler color, ahí lo tienen. El vaso que no tiene la caja color, y donde está la caja color se ve el flujo representado en rojo y en más amarillento las velocidades mayores. No contentos con eso, aparece porque el ángulo que estaba en la fórmula de Doppler influye mucho en la calidad de la imagen color y en la calidad del registro pulsado que vimos al principio. Entonces aparece el Doppler de poder, que es un Doppler que no depende del ángulo, por consiguiente es un Doppler más sensible, sobre todo para ver pequeños vasos. En una primera fase el Doppler de poder fue con una sola dirección, no me marcaba dirección el Doppler de poder. Hoy por hoy el Doppler de poder también es direccional, es un Doppler más sensible. Vamos a verlo. Igual es tan buena la definición del Doppler común, como ven, para los vasos medianos o grandes, que no hay gran diferencia. Sí en los vasos pequeños o para ver vascularización de pequeñas estructuras, como podrían ser la vascularización de la sinovial articular o de alguna lesión. Entonces, la parte que no tiene la caja color se ve con el Doppler relleno y la otra se ve de color negro. Mismo traductor hace todo el trabajo. Hoy son de tan buena calidad el traductor y sobre todo el software que reconstruye todo a la vez que podemos tener este tipo de imágenes. Ahora vamos a ver un corte transversal de la carótida. Sigue siendo la carótida izquierda, como muestra el esquema, donde vemos la carótida interna, la carótida externa. Esta es la ubicación más frecuente. Este pequeño color azul que ustedes están viendo acá es el color que está dado por una pequeña zona de reflujo, de éstasis o turbulencia en ese lugar, y es por eso que la bifurcación es asiento frecuente de placas aterogénicas. Tanto acá como en el bulbo carotídeo hay una zona de reversa, que después vamos a ver en un corte longitudinal, que es la que predispone al éstasis de lo que se va a depositar o de sustancias responsables de la aterogénesis. Fíjense ustedes que ahora lo voy a poner en movimiento.
Y ahí está el Doppler del corte transversal de la carótida. La molestia para el paciente es la que vieron hace un rato. Gel y le movemos el traductor por el cuello. Vamos a ver el Doppler de poder a la vez, que lo tenemos del otro lado. Un Doppler más sensible, que acá no tiene tanta diferencia con el Doppler color, o prácticamente no hay diferencia. Vamos a ver que hay distintos tipos de flujo. Vamos a poner algunos ejemplos. El flujo arterial periférico, de arterias periféricas como puede ser la femoral superficial. Arriba en rojo está pintada la arteria femoral superficial. Abajo, la vena femoral superficial. Vemos que este registro es un registro que tiene un ascenso durante la sístole. Recuerden que esta es la línea de base, 0, esto es positivo y esto es negativo. Al final de la sístole un descenso por debajo de la línea de base y luego vuelve durante la diástole ahí arriba de la línea de base. Es un flujo trifásico. Este flujo es un flujo de alta resistencia y en realidad esta traducción espectral viene de que las arterias del miembro inferior son evidentemente arterias musculares, como ustedes saben, y por eso tienen alta resistencia, no necesitan estar irrigadas durante todas las fases del ciclo cardíaco. Y este es el resultado, visto el movimiento, ahí lo tienen. Típico ejemplo de arteria periférica, podría ser también las arterias del miembro superior. Siempre está este componente negativo, muy pocas veces desaparece sin significación. Generalmente la pérdida de este componente negativo, tiene alguna significación, como podría ser una vasodilatación compensadora periférica. Fíjense el aspecto y morfología. Ahora vamos a ir a otra arteria, vamos a ver al corte longitudinal de la carótida interna. Esto es también un corte longitudinal de la carótida interna del lado izquierdo. Esto es superficie, profundidad, cabezas y pies del paciente. Quiere decir que esto es el bulbo carotídeo. Y esta es la carótida posvulvar, carótida interna. Ahí pusimos el cursor y obtuvimos el registro. Y vemos este remolino azul del área habitual de éstasis a nivel de la carótida vulvar. Fíjense ustedes cómo es el registro. Este registro va siempre para adelante. Sístole, diástole. Fue el que vimos al principio. Sístole, diástole. ¿Por qué? Porque el cerebro, como es lógico, necesita estar irrigado durante todas las fases del ciclo cardíaco. Ahí lo tenemos en movimiento. Son arterias de baja resistencia. La carótida externa también va siempre para adelante, tiene un poco más de resistencia porque tiene ramos extracraneales. Recuerden que la carótida interna, la primera rama es la arteria oftálmica. Algo similar o parecido ocurre con las arterias viscerales, por ejemplo la arteria renal. Acá vamos a ver una arteria renal izquierda, este blur que ven, que es una dificultad que suele haber, es el gas intestinal. Recuerden que la arteria renal está en el retroperitoneo, está el intestino por delante y cuando se mueve genera este tipo de artefactos. También en el caso de la arteria renal nosotros tenemos un flujo anterógrado. También necesita ser irrigado durante ambas fases del ciclo cardíaco, por lo tanto tiene un flujo de baja resistencia. Vamos a ir ahí a escucharlo y a verlo. Nótese, perdón, vamos a volver un poquitito para atrás, que van a ver en el centro la aorta, la arteria renal del lado izquierdo, la otra arteria renal, a ver si lo puedo frizar un poquitito ahí, vamos a frizarlo un poco, ahí. Fíjense ustedes, tienen una de las arterias renales, la del lado izquierdo, la otra arteria renal, la aorta aparece acá y los vasos mesentéricos por delante. Seguimos mirando un poquito más, un ejemplo de arteria visceral de baja resistencia. Este es un corte transverso, entonces siempre esto es anterior, esto es posterior, esto es derecha, esto es izquierda, lo estamos viendo desde los pies del paciente. Vamos a ver la diferencia con el flujo venoso, no solo visible, sino también audible, y de flujo venoso podemos hacer algunas consideraciones. Una cosa es el flujo venoso de las venas suprahepáticas,
que como vimos hoy salen de la cava retropática. La cava retropática está ahí nomás de la entrada de la vena cava inferior a la aurícula. Por lo tanto, cuando la compliance del hígado, es decir, cuando la elasticidad del hígado lo permite, transmite muy bien los movimientos de la aurícula. De hecho, la pérdida de esta morfología de onda auricular que tiene las venas suprahepáticas es un indicativo de aumento de la compliance, perdón, de pérdida de la compliance del hígado, y por lo tanto se ve en la hipertensión portal. Fíjense este flujo, cómo transmite los movimientos auriculares. Es una suprahepática media. Vena suprahepática, el corazón está ahí, el diafragma y el hígado. Este flujo también puede verse muchas veces en las arterias, en las venas proximales del miembro superior, sobre todo en los pacientes jóvenes, donde la transmisión de los movimientos auriculares es buena. Y ahora vamos a distinguirlo de lo que es el flujo venoso que más frecuentemente nosotros vemos. En el caso del Doppler venoso, nosotros estudiamos la compresibilidad de la vena. Esto es un corte transversal de la ingle, donde vamos a ver la vena femoral y la arteria femoral común. Me dirán cómo se sabe. Bueno, ahora van a ver que cuando el operador aprieta y comprime, la vena se colapsa. Ahí la vemos. Ahí está. Ahí se colapsó. Arriba está la safena interna. Fíjense cómo colapsa las venas. Y no colapsa la arteria. Esta compresión-descompresión es la base del diagnóstico de la trombosis venosa profunda, aún solamente con ecografía convencional. La pérdida de la compresibilidad es un signo que ayuda mucho al diagnóstico de trombosis venosa profunda, sobre todo en la fase aguda o hiperaguda. Obviamente también hacemos el estudio Doppler, donde vamos a ver acá la arteria femoral común en la ingle. Esto es un corte longitudinal, superficie, profundidad, cabezas y pies del paciente, la confluencia venosa, femoral superficial, femoral profunda, y el cursor lo ponemos en la femoral superficial. Este mosaico que se ve en la arteria es porque el flujo está seteado, o el equipo está seteado para leer flujos lentos. Entonces, cuando el flujo es muy, muy alto, produce ese tipo de artefactos. Pero a nosotros nos interesa el flujo venoso. Y ahora van a ver esas características del flujo venoso. Ese soplido fásico, porque transmite, como van a ver ahora, fíjense, ahí cerró la válvula, pero es un flujo fásico, transmite los movimientos de la respiración, tiene fasicidad respiratoria. Ahora, cuando arranca, ven que es fásico. Si lo siguiéramos viendo, va a ser fases, inspiración, expiración. Es importante ver esta fasicidad respiratoria porque eso indica que por arriba todo está permeable. La pérdida simétrica, sobre todo, de esta fasicidad respiratoria me puede indicar que hay una obstrucción más arriba. Cuando la pérdida de la fasicidad es bilateral puede ocurrir en pacientes añosos, con mala función cardíaca, con derrame pericárdico, con ascitis. Bueno, hay cosas sistémicas que pueden coadyuvar a que desaparezca la fasicidad. Pero en general, esto de ver que el flujo sea fásico nos indica que hay permeabilidad por arriba de lo que estamos estudiando. Y tal es así que mide la dirección. Yo acá lo puse al revés la escala y la vena queda en positivo. Muchas veces lo hacemos por comodidad, el poner el flujo venoso arriba, como estamos haciendo nada más que un Doppler venoso. Acá invertir escala, puse el venoso, esto uno lo puede configurar. Entonces puse el venoso positivo y la arterial aparecería negativo. Tal es así que me mide la dirección. Esta es la línea de base, esto es positivo y esto es negativo, y van a ver que este paciente hace valsalva y las válvulas no cierran y por lo tanto tiene un reflujo venoso. Son pacientes que vienen con edema del miembro inferior o postrombóticos o porque constitucionalmente funcionan mal las válvulas, son pacientes predispuestos a la enfermedad venosa crónica. Fíjense, cuando el paciente respira, cuando el paciente se valsalva, ahí va. Si no hace nada, viene la fasicidad respiratoria. Hace valsalva y viene el reflujo. Fíjense que hasta cambia el color. Bueno, el Doppler me permite hacer eso. Entonces, la idea de mostrar todos estos flujos no es para que ustedes los sepan en ocasión de la cursada. Sí lo deben saber los que se dedican al Doppler, los especialistas en diagnóstico por imágenes. En general,
lo mostramos para que ustedes comprendan los alcances del método y las indicaciones del método que lo van a ir viendo a lo largo de la cursada.